¿Cómo es que estas cosas hacen sonido? Realmente cuando se inventó el tocadiscos surgió una de las industrias más grandes del mundo, valorada en 40.000 millones de dólares, la industria de la música. Poder hacer copias y copias de la misma canción y poderlas reproducir en donde quieras sin importar qué tan complejos sean los sonidos que las componen, lo cambió todo. Pero te has preguntado cómo es que tomaban una hermosa melodía y la metían en estas cosas, y más importante, cómo es que estas cosas después podían tomar las melodías contenidas en ellas y hacerlas sonar para nuestro disfrute. En este video sabrás cómo, y en 5 minutos te enseñaré 100 años de desarrollo tecnológico para el sonido. Así que ponte cómodo y sé bienvenido a Algo Creativo. Hay algo que debes saber, y es que el sonido solo son vibraciones, perturbaciones, un medio que puede ser el aire o el agua. Dichas vibraciones hacen vibrar nuestros tímpanos y con el movimiento de estos, nuestro cerebro interpreta las vibraciones como sonido. Entonces, como tu oído, si tomaras una bocina, pusieras un globo estirado en el extremo más pequeño, en el otro hablaras, el globo vibraría exactamente como lo hace tu tímpano, produciendo las mismas vibraciones que hace tu voz. Ahora, si tomas un lápiz y lo conectas al globo, podrías registrar en papel las vibraciones que hace tu voz. De esta forma podrías ver en el papel las ondas de sonido, que realmente no sirven para nada, porque no puedes reproducirlas de vuelta. Sin embargo, si en lugar de registrar tu voz en papel bidimensional, lo haces en un medio tridimensional, entonces las cosas cambian bastante. Entonces, si cambiamos el globo por un diafragma, que es básicamente lo mismo, ponemos una aguja en un extremo del diafragma, en lugar de papel usáramos un disco de cera, entonces cuando hables en el extremo de la bocina, el diafragma vibrará por las vibraciones de tu voz. La aguja registraría tu voz haciendo hendiduras en el disco de cera mientras este gira constantemente. Ahora, si tomas este disco de cera, le haces un baño químico, podrías obtener un disco de metal con el que puedes estampar miles y miles de copias de tu disco en vinil. Y si haces girar estos discos de vinil sobre una aguja, las pequeñas hendiduras moverán la aguja y a su vez al diafragma, que generará perturbaciones que si las amplificas con una bocina, obtendrías tu voz de vuelta. Así funcionan los tocadiscos. Los tocadiscos modernos no usan una bocina porque son en parte algo digitales, ya que toman los movimientos de la aguja y lo transforman en pulsos eléctricos mediante una bobina de cobre, mandando diferentes intensidades de electricidad que un altavoz puede entender. Pero ¿qué tal los cassettes? En los años 80 eran el estándar y eran más pequeños, así que podías llevarlos a todas partes en tu coche. Y el secreto de estos está en los imanes. En la música siempre verás imanes involucrados en todos lados. En lugar de una bocina, esta vez usaremos un micrófono, que es básicamente lo mismo que la bocina y el globo, un diafragma cuya aguja está en una bobina como en el tocadiscos moderno y transforma el movimiento de la misma en diferentes intensidades de corriente. Bien, ahora tenemos una señal eléctrica que varía de intensidad, pero ¿qué hacemos con ella? Pues si la haces pasar cerca de la cinta magnética del cassette, podrás cambiar los campos magnéticos de la cinta haciendo un patrón. De esta forma lograste guardar tu voz en un cassette, pero ¿cómo la reproducimos? Como con el vinilo, simplemente hagamos lo mismo pero al revés. Al meter el cassette en un reproductor, un pequeño cabezal recogerá la señal eléctrica producida por el movimiento de la cinta. Esta señal tendrá las mismas variaciones de intensidad gracias a las variaciones en los campos magnéticos en la cinta, por lo que obtienes una señal eléctrica que si envías a un parlante, que es básicamente un diafragma, este hará las vibraciones exactas que cuando grabaste tu voz en el cassette, y así podrías escuchar tu voz de vuelta. Esta era una tecnología simple, pero realmente impresionante, que hizo que escuchar música fuera portátil. Pero en los años 90 llegaría otro medio, y este realmente lo cambiaría todo. Los CDs fueron los que transformaron el sonido finalmente en ceros y unos, introduciéndonos en la era digital. Los CDs son realmente muy simples y básicamente son discos de vinilo, solo que en este caso sus surcos son microscópicos y son hechos con un láser. Recordemos que el micrófono
transforma nuestra voz en una señal eléctrica pulsante, pues lo que hace el láser es tomar esta señal eléctrica y cuando es alta registra un surco en el CD, eso es un 1, y cuando es baja no registra nada, eso es un 0, y de esta forma registra nuestra voz en el CD. Ahora, como estas hendiduras son diminutas, podemos registrar mucho más que solo una canción, podemos registrar todo un álbum o incluso decenas de estos. Y nuevamente, como en el caso de los discos de vinil y de los cassettes, para reproducir el CD solo debemos hacer lo mismo que grabarlo, pero al contrario. El reproductor solo pasaba el láser por el disco mientras giraba. Si detectaba una hendidura, eso era un 1 y mandaba una señal de alto voltaje. Si no había nada, mandaba una señal de bajo voltaje. El parlante, tomando todas estas señales en tiempo real, solo debía transformarlas en vibraciones que nuestros oídos podrían entender. Ahora, en tan solo 5 minutos, aprendiste 100 años de desarrollo tecnológico del sonido. ¡Felicidades! Ya no verás estas antiguas carcachas de la misma forma. Muchísimas gracias por este video y por supuesto nos vemos en la próxima. ¡Adiós!